Carolina Gilas, es un gusto tenerte en este espacio, en este curso, para hablar de un tema que es muy importante porque además es un tema que impacta en todo el mundo, al menos en todo el mundo democrático, Sin duda. cómo la inteligencia artificial irrumpe en el Ujú. ámbito electoral. Y nos gustaría que nos explicaras cómo ha sido esa irrupción, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos, Ujú. qué riesgos conlleva y también qué oportunidades, porque hay que verlo también en sentido positivo. Por supuesto. Muchas gracias por sumarme a esa conversación, un tema tan fascinante, ¿no? Y tan importante ahora, la IA, cómo la usamos para fortalecer la democracia, para fortalecer nuestros procesos electorales. Hay mucho en este tema. Me parece que sería bueno empezar por los positivos, ¿no? Que yo Va. estoy convencida que toda la tecnología que creamos como seres humanos, que ha creado nuestra civilización, siempre puede utilizarse para el bien o para el mal. Tenemos todas esas experiencias y la IA puede hacer mucho bien. La IA puede usarse para fortalecer la democracia participativa. Hay fantásticas experiencias que podemos utilizar los sistemas, los mecanismos digitales basados en inteligencia artificial para hacer que la ciudadanía pueda participar en la democracia de manera más activa. Por ejemplo, tenemos experiencias de Polis, que es una IA de código abierto que sirve para generar debate público, para que las personas puedan estar allá opinando, diciendo, discutiendo entre ellas, entre ellos. Y esa discusión, análisis de esa discusión que nos permite hacer la IA es mucho más sutil, mucho más preciso que otros mecanismos con los que contamos. Se ha utilizado ya en 2022 en el referéndum uruguayo, que abordó varios temas muy complejos y donde resultó, de manera muy interesante, que el resultado de ese debate en Polis ha mostrado que la ciudadanía no era tan polarizada como parecía viendo las redes sociales, por ejemplo. Tenemos otras experiencias, Es una importante. gran plataforma de código abierto Decidim, que es catalana, que se utiliza en Nueva York para presupuesto participativo, que se utiliza en ciudades brasileñas para lo mismo, en otras ciudades europeas, se utiliza, por ejemplo, por gobierno de Brasil para hacer consultas a la ciudadanía. Aquí en la Ciudad de México se ha utilizado, si se acuerdan de las consultas sobre con qué sustituir nuestra pobre palmera de la antigua glorieta de La Palma, o cómo llamar los trenes de la trajinera. Todos esos mecanismos permiten que la ciudadanía esté más involucrada. Eso es definitivamente un positivo. Podemos también fortalecer con la IA lo que llamamos la gobernanza algorítmica, es decir, ¿Qué es eso? utilizar los análisis de grandes cantidades de datos con base en los algoritmos que crea la IA para entender qué es lo que la gente piensa, cómo se comporta, qué hace, qué le gusta más, qué le sirve, qué le funciona más. Uno de los primeros usos que se tuvo de esa tecnología de gobernanza algorítmica fue la campaña de Donald Trump de 2016, un poco infame por lo que hizo Cambridge Analytica en términos de obtención de los datos, que no fue del todo legal, pero digamos, es otro aspecto de la discusión. Pero la propia capacidad de realizar el microtargeting, es decir, de entender los grupos sociales, pero de manera mucho más fina, entender dónde está la gente en términos de su posición ideológica, pero también de sus preferencias, posturas sobre temas específicos, te permite hacer una campaña mucho mejor diseñada, mucho más apropiada, donde puedes conectar más de cerca, más precisamente con diferentes segmentos de los votantes. Eso es un gran uso. Pero no solo para eso sirve la gobernanza algorítmica. Los gobiernos, autoridades electorales, los gobiernos en general pueden utilizarla para analizar, pues qué sé yo, los datos del tráfico en la ciudad y con base en eso mejorar, tomar mejores decisiones de cómo hacer el diseño, cómo proveer ese servicio o de otros servicios tributarios, de salud, los que sean, te permite entender mejor cómo la gente los usa y entonces entender realmente qué es lo que la gente necesita y cómo puedes diseñar mejor tus políticas, tus servicios para satisfacer las necesidades de la gente. Y ya aterrizando muy específicamente en el ámbito electoral, podemos hacer mil cosas con la IA. A ver, ¿cuáles? Podemos, por ejemplo, y ya se hace en Estados Unidos, en varios estados, hacer la verificación del padrón electoral usando la IA.
para evitar que la gente que se mudó de un estado al otro esté en 2 registros, o que la gente pues, que falleció recientemente, su credencial no sea usada, ¿no? Su identidad no sea usada para votar en algún lugar. Te permite verificar la identidad de los votantes cuando llegan a votar con inclusive datos biométricos, que puede ser la cara, que pueden ser las huellas, sus firmas, que también los puede analizar digitalmente la IA para corroborar si estamos frente a la misma persona, a la persona que dice ser. Podemos usarlo para mejorar alocación de los recursos, dónde poner las casillas, ¿no? Entender dónde la gente vota más, en qué ciudades, espacios, distritos, secciones electorales, para alojar mejor ahí los recursos necesarios para llevar a cabo la jornada electoral. Podemos usarla para planeación presupuestal, para planeación en general de muchas actividades que tiene que desarrollar la autoridad electoral, para auditorías postelectorales, para detectar fraude, para mejorar la seguridad, por ejemplo, en casillas, en centros de votación, a partir de los videos que se pueden estar tomando de qué es lo que ocurre al interior. O sea, hay muchísimos usos que le podemos dar a la IA específicamente para que nuestra gestión electoral sea más eficiente en términos de uso de recursos, por supuesto, y mejores servicios con confianza, con seguridad hacia la ciudadanía. Hay muchísimo por donde podemos movernos. ¿Y si nos volteamos hacia los riesgos? Hacia También hay las amenazas, hacia los peligros. También, lamentablemente, hay muchos, ¿no? Hay uno en particular que me parece relevante y donde siento que no hemos puesto suficiente atención en el debate, y que son los sesgos algorítmicos y la discriminación. A ver. No quiero hacerles pensar que la IA en sí es algo que discrimina o que está diseñada para discriminar, pero tenemos que entender que la IA es tan buena como los datos con los que la entrenamos. Entonces, si los datos que le metemos, por ejemplo, todos los datos que hay en Internet, que así se han entrenado las primeras IAs, como el ChatGPT de OpenAI, como Gemini de Google y los demás, pues en Internet hay de todo. En este curso hemos aprendido que los data son la gasolina de la IA. Totalmente, ¿no? Pero esa data a veces es mejor, a veces es peor. En Internet tienes los más importantes descubrimientos científicos, ¿no? Conocimiento filosófico, político, económico profundo, tienes grandes obras de arte, lo que quieras. Pero también tienes lo contrario, tienes pues mucha basura, francamente, ¿no? Tienes cosas que no son verdad, que son mentira, tienes cosas que son pues parodia, tienes cosas que pues caen en diferentes categorías, ¿no? En términos de calidad de la información, de su veracidad, profundidad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde necesitamos, o puede suceder, que la IA, cuando se alimenta de todo eso, no necesariamente pueda distinguir qué es lo correcto, qué es lo cierto, qué es lo bueno. Podemos hacer ejercicios, ahora ya los entrenaron mejor, pero si te acuerdas seguramente al inicio cuando jugábamos con el primer ChatGPT, esos primeros modelos, y decías, dame la imagen de una persona productiva. Y te pone, pues, hombre blanco, en camisa azul, corbata, sentado en un escritorio lleno de papeles, ¿no? Dices, dame una imagen de una persona que limpia. Y te van a poner imágenes de mujeres limpiando, ¿no? Dile, una persona atractiva. Pues vas a tener el estereotipo occidental de qué significa belleza femenina, belleza masculina, y así con todo, ¿no? Dan una casa mexicana, lo que tú quieras. Entonces, ya han avanzado en mejorar esos algoritmos, pero todavía es un tema del que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? De cómo entrenamos, con qué datos entrenamos y cómo vigilamos que los algoritmos no reproduzcan los estereotipos, los patrones de discriminación que están en nuestras sociedades y por ende pues están en la información que generamos, en la data que generamos, ¿no? Ese es, creo que, un tema muy importante. El segundo, del que sí se habla bastante, son las pues, mal llamadas noticias falsas o la desinformación en general, que puede viajar de diferentes maneras, puede ser contenido que vemos en redes, en noticias inclusive, luego llega a pasar, puede ser texto, por supuesto, pero creo que ahí lo que más nos preocupa es la imagen y los videos, en particular los llamados deepfakes, que son manipulaciones que nos quieren hacer pensar que las personas han dicho o hecho cosas que no han ocurrido. Y así la IA te puede engañar de que el presidente francés Macron ha salido a protestar violentamente en contra de su propia reforma del sistema de pensiones, ¿no? O que Vladimir Putin se ha arrodillado frente a Xi Jinping. O que el Papa Francisco usa la chamarra puffer blanca de Balenciaga, ¿no? Que Obama dijo lo que nunca dijo, o que arrestaron a Trump en Estados Unidos en las fuerzas policíacas. Y las imágenes luego son tan
reales o los videos son tan bien hechos que es muy difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira. También, por cierto, a mí me ha pasado en varios momentos que los políticos dicen cosas que yo digo, no, eso tiene que ser fake news, ¿no? Y resulta ser verdad. Pero en cualquier caso, tenemos muy pocas herramientas como ciudadanía para entender cuándo nos dicen la verdad, cuándo nos están tratando de manipular con esas mentiras. Y bueno, tercer segmento tiene que ver con ampliamente entendidas cuestiones de seguridad, de ciberseguridad, de protección de datos. Los sistemas, sean gubernamentales, por ejemplo, los que maneje autoridad electoral como el padrón, pues sí van a estar expuestos a los riesgos de ataques, ¿no? A los riesgos de personas ajenas, externas, que quieran acceder a esa información o que tal vez riesgos internos donde mal manejo puede también generar alguna filtración de data. La IA está susceptible al envenenamiento de los datos. O sea, si se cuelan datos falsos dentro de tus acervos, pues ya todo dejó de servir, ¿no? O sea, ya el análisis obviamente no es correcto. Tenemos ahí riesgos como data mining, data harvesting, que son mecanismos ilegales o semi-legales en los cuales los chatbots diseñados especialmente para eso buscan robarnos nuestros datos personales sensibles para pues, diferentes fines. Pueden ser fines de campaña, pueden ser fines otros. El riesgo de la violencia a la que se incita con frecuencia en las redes y donde también la IA se puede usar. El riesgo de cómo quienes controlan tanto a las IAs como otros sistemas de información, sistemas digitales, pueden romper con la neutralidad y curar los datos de una manera que pretenda pues, fortalecer, por ejemplo, a cierta ideología. Es lo que hace Elon Musk desde que compró al X, antes Twitter, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues está promoviendo contenidos, bueno, lo dijo apenas Salman Rushdie en una entrevista, que está curando la propaganda nazi, ¿no? Es una manera muy explícita, muy drástica de ponerlo, pero sí, definitivamente está eliminando ciertos contenidos y diseñando los algoritmos para que den preeminencia a otros contenidos que él tiene en su interés propagar en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esos también son grandes riesgos. Y uno más allá, la IA está muy dependiente de las empresas privadas. Toda la tecnología de la IA hoy está realmente en manos de las empresas privadas, que son las que invirtieron, corrieron todos esos riesgos para hacer la investigación, hacer todo el desarrollo necesario para generar estos sistemas, pero hoy pues, los más grandes, los más hábiles son propiedad de manos privadas, ¿no? Y eso, por supuesto, también es un riesgo que hay que analizar al adoptarlos en la gestión pública. Carolina, una pregunta importante para los efectos del curso en el que estamos. Si pensaras en alguna suerte de regulación, ¿cómo debería de ser? ¿Y quién debería emitirla? Porque no es lo mismo una regulación que proviene de un órgano legislativo, claro, de un órgano ejecutivo, administrativo, de la administración o jurisdiccional. Yo supongo que en todos esos ámbitos habrá que hacer algo y habrá que adaptar quizás sus regulaciones, reglamentos o lineamientos específicos, pero en principio sí creo que necesitamos una ley. Necesitamos una ley para el uso de la IA, en especial que regule su uso en el ámbito público, político, democrático, electoral, ¿no? Y pensando en las experiencias que ya hay experiencias muy interesantes en las que nos podemos basar. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una reglamentación muy extensa del uso de la IA, donde prohíbe, por ejemplo, manipulación subliminal, contenido engañoso, donde prohíbe recopilar los datos biométricos de reconocimiento facial de las personas, donde establece ciertos parámetros de gestión de las IAs, de los algoritmos, con supervisión humana, con auditorías, con curación y cuidado de datos. En Brasil tenemos también ya ciertos avances ahí desde el Tribunal Electoral para prohibir los deepfakes, para prohibir los chatbots que emulen los candidatos, para obligar a quienes usen la IA, por ejemplo, en campañas, digan que eso es hecho por la IA, que no es real, ¿no? Entonces creo que pensando en las experiencias existentes de regulación, en las problemáticas que hubo en ese ámbito, creo que sí se necesita una ley federal, obviamente, general en caso de México, para que sea un paraguas dentro del cual podrían después operar los organismos públicos, pero también otros actores que se involucran en el debate público y en los procesos electorales. Entonces, ahí lo primero creo que tendría que ocurrir en esta ley es que se delimite para qué el gobierno, en particular en lo que nos interesa aquí en el ámbito electoral, las autoridades electorales, para qué pueden usar la IA.
en qué etapas del proceso electoral, en qué pueden, digamos, recargarse, apoyarse en la IA, ¿no? Para verificar el padrón, para identificar la ciudadanía, para gestión presupuestal, de recursos, ¿para qué? ¿No? Lo mismo en el caso de los otros actores que participan. Creo que hay que establecer esa delimitación. Segundo, habría que establecer estándares de transparencia, de publicidad, de explicación. ¿En qué sentido? Que las personas, la ciudadanía, tenemos derecho de saber cuándo tanto el gobierno, cualquier autoridad electoral, la que sea, la usa, para qué la usa, cómo la usa, cuáles son las ventajas, cuáles son los riesgos de este uso. Y también tendríamos que saber cuándo los otros actores políticos, partidos, candidaturas, las campañas, medios de comunicación, etcétera, usan la IA cuando nos están promoviendo ciertos contenidos, tratando de convencer que votemos, que no votemos, que vayamos a votar, por quién, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene que haber ese parámetro definitivamente ahí. En tercer lugar, sería muy importante establecer estándares de cuidado y curaduría de datos de ciberseguridad, es decir, qué datos se pueden utilizar, cómo se pueden recopilar, dónde está el consentimiento informado de la ciudadanía para que nos rastreen, ¿no? En nuestra presencia en redes, en el ámbito público y la utilicen. Creo que también cuáles son estándares de cuidado de esos datos, cuáles son los protocolos que impidan que esos datos, obviamente necesarios para que la IA funcione, caigan en manos no correctas, ¿no? No autorizadas, y se usen o para manipularnos electoralmente o también para que se usen para que el gobierno los manipule, porque también ese es un riesgo que por supuesto existe y hay que tenerlo muy claro. ¿Qué más se necesitaría? Se necesitaría establecer mecanismos que supervisen los algoritmos para evitar esos sesgos de discriminación, para garantizar la equidad, ¿no? Entonces necesitaríamos establecer obligatoriedad de supervisión humana a los algoritmos, porque las máquinas, a final de cuentas, no todavía se pueden dar cuenta cuando discriminan, ¿no? O sea, les tenemos que decir cuando discriminan. Entonces, es indispensable. O sea, no todo puede ser autogestivo dentro de los sistemas de la IA. Necesitaríamos ahí también establecer parámetros para supervisión periódica, auditorías realizadas por entes, órganos expertos, pero externos, ¿no? Para que miren cómo está funcionando y si está funcionando adecuadamente. Y finalmente, necesitamos también asegurarnos de la inclusividad en el sentido de cuando implementemos mecanismos, por ejemplo, de participación basados en la IA, que las personas puedan participar, que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de estar participando en estos desarrollos. Eso me parece muy importante, porque al final esa participación tiene que ser informada y tiene que ser una participación también deliberativa. Y ahí es mi última pregunta. ¿Qué tanto estos instrumentos contribuyen a generar espacios de deliberación, de verdadera reflexión e intercambio de ideas ciudadanas? Creo que como con todo nos ha pasado en uso tecnológico, pueden hacerlo, creo que sí lo hacen, pero necesitamos cuidar cómo lo estamos operando, cómo lo estamos manejando, quién inicia esos debates, a quienes sumamos a esos debates. Ahí es donde el tema de inclusividad, de alfabetización digital, acceso a redes, etcétera, es tan importante. Es importante sobre qué temas estamos generando esos debates, porque también hay temas más importantes, menos importantes. Quizá hay ciertas preguntas que depende cómo las formulemos y estemos ya guiando, ¿no? la discusión, alimentando ciertas posturas, ¿no? Que pueden sesgar el resultado. O sea, creo que es herramienta de enorme potencial, pero definitivamente es una herramienta que tiene que ser usada de manera cuidadosa, de manera muy responsable y con ese compromiso democrático, ¿no? De que la usemos para hacer mejor las cosas. No solo más fácil, pero simplemente mejor. Carolina Gilas, ha sido un gusto tenerte en este curso, en verdad, porque además lo que nos has expuesto nos da una visión muy completa de en dónde están las potencialidades y los riesgos de la inteligencia artificial en el mundo electoral. Muchas gracias. Al contrario, placer es mío. Gracias, Pedro. Gracias.